Bueno, buenas tardes. Mi exposición va a ser un poquito más densa porque es teórica, entonces, bueno, por lo menos espero que sea constructiva y aprendáis algo. Lo primero que deberíamos hacer es tener claro qué es la educación intercultural. Entonces, diremos que es una acción pedagógica que a partir de un contexto multicultural intenta dar respuesta a los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva abierta a la diversidad de las personas y culturas, aprovechando ese factor como motor de aprendizaje. Entonces, dicho de esta manera, parece un poquito complicado contar el concepto junto en el mismo enunciado. Entonces, pues vamos a sustraer... Creo que no lo necesito. Entonces, bueno, vamos a sustraer un poco lo que es la frase y vamos a decir primero que una acción pedagógica es una práctica con planificación anterior y un análisis y reflexión posterior. Es algo intencionado. Por otro lado, sabemos que el contexto multicultural son muchas culturas en un mismo contexto. Y decir que todos somos multiculturales por naturaleza, es decir, en nuestras casas se dan diferentes culturas, tanto de nuestros padres, de nuestras madres, como de nuestros abuelos, abuelas, vecinos y primos. Y luego, el proceso de enseñanza-aprendizaje nos habla sobre todo de lo que es el aprendizaje permanente, un aprendizaje para toda la vida y a lo largo de la vida. ¿Qué nos interesa de aquí? La diversidad de las personas y culturas como motor de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprendemos con y de todas las personas. ¿Para qué? Pues para que haya una inclusión de todas las personas en la educación y en la sociedad. Y esos son los valores principales de la educación intercultural. ¿Cuáles son los actores en los procesos de enseñanza? Pues por un lado tenemos al alumnado, por otro tenemos a las familias, por otro a la comunidad y como no al profesorado. En este caso, bueno, como hemos explicado, vamos a analizar el pensamiento docente, con lo cual nos vamos a quedar con el profesorado. Como dadores de esos conocimientos y esos valores tenemos que tener en cuenta cómo los damos y cómo los transmitimos, porque lo hacemos de manera intencionada y no tan intencionada. Entonces, bueno, ¿qué necesita un profesor para poder aplicar de manera constructiva la educación intercultural en su aula? Aquí vamos a tomar en cuenta al profesor Leiva, que en 2008 nos propone diferentes competencias básicas o clave para poder aplicar la educación intercultural. Estas, asumir la realidad multicultural, respetar las minorías y formar en consecuencia, respeto hacia el conocimiento cultural, las similitudes y las diferencias, un enfoque formativo tridimensional, es decir, el pensamiento, el sentimiento y el hacer tienen que ir de la mano, no podemos separarlos, actividades y secciones relacionadas con la educación intercultural y para ello tenemos que inducir al uso de herramientas comunitarias y de carácter formativo. Por otro lado, y yendo por la misma línea, necesitamos promover la creación de material de investigación tanto para la teoría como para la práctica y luego, muy importante, el trabajo interdisciplinar. Hemos hablado que toda la comunidad tiene que formar parte de la educación intercultural, con lo que necesitaremos profesionales de todos los ámbitos. El pensamiento docente. Bueno, cualquier pensamiento, analizar cualquier tipo de pensamiento de cualquier persona se nos hace bastante complicado. Entonces, tomando en cuenta autores como Virelio y Sánchez Quintana, decimos que los pensamientos o las creencias se adquieren y se modifican por medio de interacciones y experiencias. Son complejos inestables, son reacios al cambio y crean tensiones, tanto para la persona de manera individual como hacia otras personas. Entonces, para poder analizar el pensamiento docente, utilizamos la teoría del sistema de creencias, representaciones y saberes de Boole. Él nos dice que las creencias son pensamientos individuales, es decir, Copérnico dijo que la Tierra era redonda, pues esta era su creencia. Representaciones es un pensamiento colectivo, de repente hay más personas que empiezan a decir que la Tierra es redonda. ¿Qué es un saber? Un saber es un conocimiento. Hoy en día científicamente sabemos que la Tierra es redonda, nada más que eso. Entonces, una vez que sabemos qué es la educación intercultural y qué es el sistema de representaciones, de creencias, representaciones y saberes, lo que hacemos es intentar analizar cómo
cómo piensan los estudiantes de la Universidad de Burgos de Magisterio Infantil y Primaria y varios profesores que trabajan en una comunidad de aprendizaje intercultural. Cuando preguntamos sobre los conocimientos o saberes que tienen en torno a la educación intercultural, primero preguntamos sobre estos dos conceptos. ¿Qué es la multiculturalidad y qué es la interculturalidad? Y estas son las respuestas que nos encontramos. No sé, cada cultura en su entorno. No llego a tener claro en qué se diferencian. Otros nos dicen, ¿la relación pero entre menos culturas? Incluso lo preguntan. Y también encontramos que hay personas que saben que no tienen nada que ver el significado de una con la otra, pero que no son capaces de decirnos en qué se diferencian. Encontramos aquí una respuesta bastante apropiada, que sería: la multiculturalidad es muchas culturas y la interculturalidad es intentar trabajar en eso. Con lo cual, bueno, por aquí nos damos cuenta que algún saber correcto hay. Creencias. Aquí lo que nos interesa son las opiniones. Las opiniones y las creencias que tienen los futuros docentes y los profesores en activo sobre la educación intercultural y sobre los contextos interculturales, conflictos, familias, necesidades. Y bueno, vemos respuestas, la verdad, bastante interesantes, como esta, que a mí me gustó mucho. A ver, hay que informarse sobre las culturas que se tienen en el aula y pedir participación familiar, hay gente que lo tiene muy claro. Aquí habla una profesora docente que lleva más de 20 años trabajando en un centro intercultural y dice que lo más difícil no es el idioma. Por otro lado, también nos dicen que la educación intercultural crea discriminación positiva. Y por ejemplo, encontramos esto que a mí me ha parecido muy interesante, donde esta alumna, que además es una alumna inmigrante que llegó hace 12 años a Burgos, dice que le gustaría encontrar profesores extranjeros en el aula porque posiblemente eso facilitaría mucho la comprensión de diferentes situaciones. Entonces, sí, esto es un poco lío, pero es fácil de explicar. Una vez analizado todo lo que nos dicen los profesores y los futuros profesores y profesoras de la Universidad de Burgos, podemos decir que como creencia, una persona nos dice que no existe la convivencia democrática en las aulas. No sé si estaréis de acuerdo o no. Luego también encontramos que nos dicen que incluir las culturas es un motivo de conflicto, es decir, que es mejor dejar la cultura fuera del aula. Los profesores inmigrantes en las aulas enriquecerían mucho el contexto y más intercultural. Y luego una profesora en activo nos dice que no hace falta formación específica, que la práctica hace al maestro. Eso dice. En las representaciones tenemos que tener en cuenta que las representaciones son cuando más de 2 personas opinan lo mismo. A partir de ahí ya lo podemos tomar en cuenta como una representación. Y aquí salen representaciones bastante interesantes. Idioma es un obstáculo. El idioma es un obstáculo sobre todo para los estudiantes de primaria. Los de infantil no lo ven así. Entonces, bueno, podríamos hacer una reflexión de por qué puede ser eso. Yo ahí lo dejo. La multiculturalidad enriquece el contexto, teniendo en cuenta que la multiculturalidad es un hecho objetivo, pues tenemos que decir que nuestro contexto ya de por sí es enriquecedor. Los mismos conflictos en contextos diferentes. Creen que no hace falta que sea un contexto interculturalidad, porque los conflictos van a ser en todos los colegios los mismos, independientemente a la procedencia o a la pedagogía que se aplique en el centro. Y luego, esto es muy importante y es algo que se ha repetido en todos los entrevistados, incluso en personas que todavía no habían hecho prácticas, que son que las familias son las que crean los conflictos en los colegios. Algo bastante esperanzador o algo que nos parece muy positivo es que todos piensan que la inclusión es una respuesta pedagógica. Entonces, bueno, a mí eso la verdad que me da bastante esperanza, me parece muy positivo. Y luego, dentro de los saberes, como antes os hemos mostrado, la verdad que había muchas dudas en relación a qué pasa con la interculturalidad, qué es la interculturalidad, no la educación intercultural, sino ya solo la interculturalidad. Nos dicen que la multiculturalidad son muchas culturas, eso todos lo tenemos muy claro. Pero falta conocimiento teórico para saber qué es la educación intercultural y la interculturalidad, ¿vale? Y luego, por otro lado, que todos los niños y niñas tienen las mismas características independiente
mente a su zona de origen o su forma de crianza. Es decir, todos tienen unas características similares. Aquí en la China y en Marte. En Marte también. En Marte también, sí. Los últimos estudios. Esto es por la UNESCO. Pintan peor, pero tienen ahí un problema. Y claro, no sabemos las manitas que tienen. Y bueno, como conclusiones generales, lo primero decir que bueno, estos sistemas de creencias, representaciones y saberes serían bastante interesantes para analizar y para tomar en cuenta tanto en lo que es la educación universitaria para los futuros maestros y maestras, pero aplicarla también dentro de lo que son las aulas en estas cosas anteriores, pues también sería bastante interesante. Y por supuesto la formación del docente, la formación permanente del docente, sobre todo pues en esta sociedad en la que estamos, que hay unos cambios tan dinámicos, ¿no? Y bueno, por último decir, y esto es lo que creo, esto es mi opinión, y esto es una conclusión, es lo que hay, que la educación intercultural es lo que hay, es una pieza clave para la nueva reestructuración social de la que estamos siendo partícipes, la cual necesita compromiso de toda la sociedad y sobre todo de los maestros y maestras que entran y están en el aula. Y muchas gracias.